Buenas tardes Pablo Anzalone. Andamos un poquitito tarde porque Patricia se atrasó, pero vamos sacando minutos a cada uno de los columnistas, pequeñito, un vallecito. ¿Cómo andás, Pablo? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes? Muy Bien. interesante esto del acoso en el trabajo. Ah, ¿viste la columna? Sí, sí, escuché una parte. Está Está bien. bueno. Tiene que ver con uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy, Bueno, vamos arriba. que era un taller realizado el día 28, el viernes 28, sobre salud en el trabajo, salud de los trabajadores y trabajadoras. Precisamente lo del acoso es una afectación a la salud de las personas que son acosadas, ¿no? Claramente. Pero bueno, queríamos comentar esto porque este taller fue el octavo taller, la culminación del ciclo de formación de promotores sociosanitarios de 2022. Y, y bueno, fue organizado, llevado adelante por la red de municipios y comunidades saludables, con la participación activa de la Cátedra de Medicina Laboral de Facultad de Medicina, que estuvo el doctor Fernando Tomasina, es el grado 5 de esa cátedra, que ha sido decano de la Facultad de Medicina, y bueno, tiene una larga trayectoria, y también estuvieron Cecilia Iraola, del sindicato del SMI y de la FUS y de la Comisión y la Secretaría de Salud y Ambiente del PCNT, junto con Walter Migliónico, que es otro compañero histórico de muchos años en la Comisión de Salud y Ambiente del PCNT. Ellos tres hicieron la presentación inicial en relación con el tema de salud de los trabajadores. Y precisamente lo que enfatizaron es que eh, es una relación compleja la que hay entre el trabajo y la salud, que el trabajo es una relación social fundamental para las personas, para los seres humanos, pero que cuando no se desarrolla en condiciones adecuadas puede afectar la salud y puede afectar la salud no solamente en forma transitoria, sino en forma permanente, en forma estructural, puede afectar el desarrollo personal mediano y largo plazo e incluso determinar la necesidad de jubilaciones anticipadas, etcétera, cuando los problemas son graves. Y en ese sentido, una de las cosas que se enfatizó es que existen algunas herramientas normativas, ¿no? Lo vinculaba con lo que decía Patricia recién. Existe un decreto, el 291, que es una reglamentación de un convenio que Uruguay firmó con la OIT. Y en ese convenio se establece la necesidad de dos herramientas fundamentales. Una que son las bipartitas, de salud laboral, de salud del trabajo. Es decir, que en todas las empresas debe haber comisiones bipartitas entre trabajadores y empresarios para abordar los temas que hacen a la salud de los trabajadores. ¿Ah? Y en algunos casos pueden no existir, pero eso es denunciable ante el Ministerio de Trabajo. Y a su vez la constitución de las bipartitas es una herramienta de los trabajadores porque también permite diagnosticar, ¿no? Estudiar los problemas, identificarlos cuáles son bueno, y tratar de actuar para prevenirlos. El objetivo principal de todas las estrategias de salud de los trabajadores es prevenir los problemas de salud. La otra herramienta importante son los servicios de salud en el trabajo, que también son obligatorios y son normativamente establecidos. O sea que tiene que haber un área del área de personal de las empresas vinculado a eso que debe atender, cuidar, prevenir, detectar los problemas que se relacionan con en ese sentido. Y por otro lado, existen mecanismos de negociación tripartito, ya con el Estado, en el marco del Ministerio de Trabajo, que son por rama de actividad. Y entonces ahí, tanto Tomasina como Cecilia Iraola y como Miliónico relataron, bueno, lo que han sido las experiencias de trabajo, incluso la labor que ha hecho la universidad trabajando desde la Cátedra de Medicina Laboral y también con la red de municipios y comunidades saludables para ayudar, colaborar, formar. La idea de formación de promotores ha sido una práctica permanente también desde en el tema de la salud laboral. ¿No? Y fue muy interesante porque también participaron personas de distintos lugares del país,
particular recuerdo una de Bella Unión, una intervención de Bella Unión, que reafirmó la detección de una serie de problemas que también cuando estuvimos presencialmente, ahora el mes pasado, en Bella Unión, nos lo comentaron, ¿no? Y que son varios problemas importantes. Y fíjese, uno es, tenemos cortadores de caña. Dice, los cortadores de caña con 35, 40, 50 años terminan con la columna destrozada, ¿no? Terminan con una cantidad de problemas que van a afectar su vida a partir de qué, de las condiciones de trabajo en el corte de caña. Pero por otro lado, dice, todo el tiempo están teniendo problemas vinculados con el uso abusivo de plaguicidas y de herbicidas. Como se usa de manera muy indiscriminada este tipo de productos químicos, eso genera una afectación de las personas que trabajan en esos lugares, y también de las poblaciones cercanas, ¿no? Porque hay normativas que establecen una distancia entre la fumigación y las escuelas o los poblados o las casas de personas, pero muchas veces esta normativa no se cumple o no se fiscaliza. Y un tercer problema que mencionaron es el tema de los suicidios. Creo que ya lo habíamos mencionado en programas anteriores porque nos quedamos impactados cuando estuvimos en Bella Unión, con el alto nivel de suicidios en personas jóvenes que se está dando en esa zona, ¿no? En Bella Unión, Tomás Govensoro, esta compañera, esta trabajadora del hospital de Bella Unión decía 5 personas en el último mes, personas de 16, de 25, de 30 años, o sea, personas jóvenes, ¿no? Que se quitaron la vida y todo el tiempo estamos recibiendo, dice, intentos de autoeliminación en el hospital. Y al mismo tiempo las respuestas a eso son escasísimas y son muy pobres y no apuntan a la prevención en la comunidad, ¿no? A prevenir estos fenómenos, ¿no? No solamente a tratar de salvar a las personas que padecen esto, sino tratar de evitar que eso se genere, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la salud de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y en ese sentido, pensamos que fue un taller muy rico porque también permitió reflexionar sobre cómo en situaciones de estrés, por ejemplo, una de las cosas que se mencionaron fue las condiciones de la labor docente en los barrios de situación crítica, ¿no? Donde llegan a los centros educativos o a las policlínicas o a los centros de protección social, de algún tipo de seguridad social que existen en ese sentido, llegan situaciones terribles, ¿no? De procesos de deterioro en materia alimentaria, de deterioro en materia sanitaria, procesos de afectación de derechos fundamentales de las personas, pero que los trabajadores que están en esos servicios pueden, aún haciendo lo mejor, ¿no? Aún haciendo todo, dando todo de sí mismos, no logran resolver porque son problemas estructurales, son problemas más de fondo en los cuales lo que está fallando es la malla de protección social, ¿no? Y entonces, pero esos mismos trabajadores también son afectados, ¿no? Y una de las cosas que apareció en todos estos diálogos es la afectación en materia de salud mental. En analizar en qué medida la pandemia y las condiciones en las cuales se trabaja, en las cuales se vive, en algunas zonas y en algunos lugares, tienen una afectación muy importante en materia de salud mental de las personas que participan en eso, ¿no? Y ese componente aparece como claramente un reclamo, un planteo de la necesidad de abordar en ese sentido. Un ejemplo interesante de ese abordaje es lo que la Mesa Local de Salud Mental del Oeste, en Montevideo, tiene planteado precisamente para cuidar a los que cuidan, ¿no? La idea de cuidar a los cuidadores es uno de los componentes de la salud de los trabajadores, pero también es un componente de la atención, porque las personas que no están bien tampoco pueden brindar adecuadamente un servicio, ¿no? Una cuestión en ese sentido. Bien, decíamos entonces, fue la culminación de un ciclo, ¿no?
quiero rápidamente mencionar que este ciclo de este año comenzó el 1 de julio y se desarrolló hasta el 28 de octubre. El primer taller fueron Objetivos Sanitarios Nacionales y Locales a 2030, que fue el 1 de julio. Y en ese sentido coincidió con la consulta pública llevada adelante por el Ministerio de Salud Pública sobre objetivos sanitarios al 2030. Y en ese sentido el taller no solamente fue un proceso interesante de formación, de inicio de la formación, de abordaje del tema de la formación de promotores, sino también tuvo un producto concreto que es el documento que la red y todos sus actores presentó colectivamente al Ministerio de Salud Pública con propuestas de los temas a priorizar en materia de salud al 2030 a nivel nacional y a nivel local. El segundo taller, que fue el 17 de julio, fue sobre participación social, promotores de salud y planes locales. Y ahí se abordó el tema de para qué participamos, cómo participamos, y se analizaron los conceptos a partir de experiencias concretas en Montevideo, en el oeste de Montevideo, en Artigas, en la ciudad de Artigas, en la ciudad de Bella Unión, en la ciudad de Durazno, en Maldonado, en Río Negro. Es decir, fue a partir de esas reflexiones, de esas experiencias concretas, se estudiaron cuáles eran las características de la participación social y de qué manera los promotores podían contribuir al desarrollo de planes locales. El siguiente taller, el tercero, fue ¿qué pasa con nuestra salud mental?, que fue el 5 de agosto, y allí tanto el Frente Antimanicomial como la Mesa Local de Salud Mental del Oeste, como el Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología, aportaron miradas con respecto a cómo se está viviendo esta afectación de la salud mental en este momento. El cuarto taller, que fue el 26 de agosto, fue sobre las drogas, pensando en un abordaje desde las comunidades de la problemática de las drogas y de las adicciones. Y ahí hubo aportes importantes de referentes de larga data en el tema, como Milton Román y otros, pero también experiencias como el programa Aleros, que es un programa muy interesante de trabajo en los barrios, de trabajo de cercanía, y también de la Fundación Madres del Cerro, ¿no?, que participaron varios integrantes de la fundación, y bueno, y eso dio lugar a un intercambio, a debates, a distintas formas de encararlo, que nos dejaron a todos con ganas de profundizar. Por otro lado, el quinto fue sobre infancias y crisis en el Uruguay, ¿ah? Fue el 16 de septiembre, y ahí fueron los aspectos nutricionales, los aspectos educativos, cómo se afectó la infancia por el deterioro en materia de educación que se generó por la pandemia, los aspectos sanitarios y también los cuidados, ¿no? Y en la idea de que hay una vulneración de derechos en relación con la infancia fue una idea muy fuerte, porque además las cifras de aumento de la pobreza infantil son muy importantes. Se pasó en 16%, que ya era muy alto, ¿no?, a un 22%, ¿no? Y al mismo tiempo el INAO devuelve a rentas generales 40 millones de dólares. O sea, hay allí una contradicción en lo que son los mecanismos de protección a la infancia, ¿no? Ese tipo de problema nos parece que abarca a toda la sociedad, a toda la generación, ¿no? No es un problema solo de los niños. La afectación del desarrollo de los niños luego tiene consecuencias sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre las personas mayores, ¿no? El sexto fue la política de cuidado, el sexto taller, y la prevención desde los territorios, que fue el 30 de septiembre. El séptimo fue sobre discapacidades, el 14 de octubre, y el octavo, como dijimos, fue sobre salud de los trabajadores, este último 28. Nos queda ahora, el próximo viernes, las instancias de evaluación y de sistematización de las experiencias, que es una práctica que se ha generalizado a nivel de la red de municipios, y es no solamente desarrollar acciones de salud comunitaria, sino también evaluarlas, sistematizarlas en una línea del tiempo, analizar las metodologías aplicadas, analizar cuáles son los temas nuevos que van surgiendo, de qué manera se puede abordar, qué vínculos se han ido construyendo y cómo esos vínculos pueden ayudarnos a un enfoque más integral y más proactivo de todo esto. Pero hay otro tema que queríamos mencionar, que es la participación
social en tres instancias de la universidad de la semana pasada. Una que fueron las jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, en las cuales se presentó, por un lado, una investigación de doctorado que es de mi autoría, sobre participación social desde el 2016 hasta el 2021, y en materia de salud. Se hizo una presentación de la investigación que culminó a fines del año pasado, y luego hubo una presentación colectiva que compartimos con Elizabeth Meizoso de ONASCU y con María Seijo del Consejo Municipal del municipio A, sobre el libro que editó la Red de Municipios y Comunidades Saludables fines del año pasado, con un resumen de la experiencia de 2020 y 2021, con apoyo de OPS, que tiene una cantidad muy interesante, muy rica de material. En este caso, este libro fue comentado por la doctora Mariana González Guller, que es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, y que hizo un largo y muy rico y muy interesante comentario en relación con qué surgía de toda esta experiencia de trabajo en red de actores tan diversos como las organizaciones sociales de usuarios, la ONASPU, las asociaciones de nutricionistas, la universidad de distintas áreas, los gobiernos locales, y qué medida todo eso hemos podido trabajar en conjunto, en forma horizontal, y seguir produciendo cosas a favor de la salud comunitaria, digamos. Vale la pena eso. Está en el canal de YouTube la presentación, capaz que lo pongo mismo también en el chat para que puedan compartirlo, es abierto, ¿no? Y la otra presentación que se hizo fue en lo que fueron las jornadas de extensión del área salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Allí, esta semana también coincidieron ambas cosas. Se dio unas jornadas de extensión universitaria de Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería y Facultad de Odontología. Y allí se pudo presentar la experiencia de formación de promotores. La de este año, que acabamos de resumir, más la del año pasado, que fue también, hubo 12 seminarios, unos con 2 talleres cada uno, algunos un taller más teórico y otro más práctico, ¿no? Y bueno, también se habló del curso de investigación, acción, participación que se hizo este año en el marco de la red, y del curso que se había hecho en el 2020, en plena pandemia, también, de formación de animadores y la elaboración de 8 proyectos de intervención comunitaria como parte del desarrollo del curso, así como un precurso de tutores, ¿no? La idea de tutores, que son personas que ayudan a las otras a construir los proyectos para desarrollar en su comunidad. Es decir que, desde el punto de vista de la universidad, podemos decir que la semana pasada, en estos dos grandes eventos, que fueron la jornada de investigación de Facultad de Ciencias Sociales y las jornadas de extensión de la Facultad del Área de Salud de la universidad, hubo una presencia interesante de lo que fueron los fenómenos de participación social en materia de salud, tanto en todos estos campos que acabamos de resumir. Y el otro punto que queríamos traer a la reunión de hoy es una iniciativa que seguramente muchos de ustedes han visto en la prensa, que es una iniciativa de vecinos del barrio Casaballe, indignados por algunos de los asesinatos, de las muertes, de las violencias que hay, que generaron una movida que la vida vale, ¿no? La vida vale. Esta idea de que no son números, no son no problemas entre delincuentes, no, es la vida de las personas que viven en esos barrios vale, y es necesario protegerlos, y es necesario actuar para evitar ese tipo de cosas. Y estos vecinos de Casaballe se juntaron con los del Cerro, con los del municipio A. Cerro, La Teja y otros lugares. Los entrevistamos aquí en Andares. Cerro, La Teja y otros lugares. Los entrevistamos aquí en Andares. Ahí está. Bueno, entonces yo quería mencionar eso porque, si bien no es estrictamente de salud comunitaria, lo es, porque la vida es el principal bien a proteger. Y en realidad, el miedo, los nervios que pasa, el miedo y los nervios que pasa esa gente. Totalmente. Y a su vez esto no es solo un reclamo. La reunión que hubo en el Cerro con
más de 10 personas de distintos organismos sociales de Casaballe. Fue extremadamente rica, fue muy interesante realmente, y además se abordaron no solamente se volvió el tema de la falta de oportunidades, los problemas de la educación, de la vivienda, del trabajo, de la pobreza, la situación esta que decíamos de la primera infancia, ¿no? La idea de que se está perdiendo la capacidad de relacionarnos de forma adecuada, hay una violencia que los medios reproducen, hay una ausencia del Estado, ¿no? No solo en el aspecto policial, en el aspecto más global hay un retiro de la presencia del Estado, ¿no? Y además el mercado, o sea, la oferta de consumo, termina haciendo, por un lado, generando consumos que afectan la salud, ¿no? La mala alimentación, de droga, ¿no? Y generan, en relación con eso también, la tentación de conductas delictivas, ¿no? Porque no hay una solución a esa tentación de consumo adecuada en función de las condiciones sociales que viven estas personas. Y además que es una situación violenta que afecta más a los jóvenes, ¿no? Entonces, esa idea de que no solamente la marcha, ahora ellos hicieron esta reunión allí y levantaron esto como una plataforma en conjunto, ¿no? Y empezaron a generar una movida de interbarrios que se va a continuar con una nueva reunión en el municipio B, ¿no? Y con esa idea de buscar soluciones colectivas, de construir espacios con otros, de atender una de las violencias que es el tema del suicidio, ¿no? Otro de las violencias que es la violencia doméstica, o empoderarse de los espacios públicos y generar a partir de ahí condiciones de disfrute de la vida diferentes, ¿no? Entender cómo funcionan los barrios. Y en ese sentido reivindicar una perspectiva que rompa con la fragmentación social, ¿no? Que piense un poco la sociedad desde el punto de vista de su integración, no de su distanciamiento, ¿no? Y no de las relaciones más violentas en relación con ellos. Entonces, queríamos terminar un poco con este último aspecto, que además de la riqueza de los intercambios y además de la validez de las ideas que se plantearon allí, que a mí me parecieron realmente muy significativas, muy atendibles, muy escuchables, muy la base de un intercambio que nuestra sociedad necesita, pero además me parece muy importante la idea de que se junten, que articulen los barrios, que articulen las organizaciones de usuarios como el Cerro, que articulen ¿no? los consejos vecinales, la gente que trabaja en torno a las policlínicas, la gente que trabaja socialmente en cada uno de estos lugares, de manera tal de poder buscar fórmulas de salidas comunes a esta situación, ¿no? Esto no es un problema policial, es un problema de toda la sociedad y por lo tanto requiere también soluciones que aborden desde todos los sectores. Bueno, era eso lo que queríamos comentarle el día de hoy. Pablo, muchas gracias, gracias por tu aporte. Se nos hizo un poco más corto el tiempo porque se nos atrasó Patricia adelante y ya tenemos en la portera al jefe de internacionales, a Pepe Vallardi.